Buenas tardes, amigos, compañeras, compañeros de Gente en Obra. Como todos los miércoles a las 19 estamos frente a ustedes. Hoy tengo el gusto de presentarles un gran amigo y compañero, Álvaro Soto, integrante del Partido de los Trabajadores y directivo de Avión. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Estás bien? ¿Cómo estás? Buenas tardes a toda la audiencia. Y bueno, aquí estamos. Hablar un poco de la situación política y nuestra opinión también como partido frente a ella. ¿Cómo está el Partido de los Trabajadores? Bueno, el Partido de los Trabajadores lo que está es planteando una deliberación pública sobre el carácter de la situación económica y política que está abierta en el país. Es decir, hace las primeras semanas de junio el Banco Mundial hizo un préstamo millonario al gobierno. Este préstamo tiene la finalidad, obviamente, de ser invertido en la infraestructura de UPM, o sea, está al servicio de la inversión extranjera y de los intereses de las transnacionales, de la exportación y de la explotación de la celulosa y de la madera, o sea, de la producción forestal. Y obviamente para el conjunto del pueblo uruguayo significa un aumento del endeudamiento, que pasó básicamente... ¿En cuánto está? Y está en un 75% del PBI, según reconocimientos oficiales, ¿no? ¿Cuánto y es eso? Pasó del 2005 de 12.000 millones de dólares sí, a casi 40.000 millones de dólares en 2017. Es decir que hay un endeudamiento serial y hay un pago de deuda externa serial que está dirigido a financiar y subsidiar. En un momento tuvo un episodio de subsidiar la inversión nacional, como los Fernández, como sí, ¿no? Hasta que eso se fue agotando en el periodo de Mujica y ahora está concentrado en la inversión extranjera. Cuando decís la inversión extranjera, yo diría una sola inversión extranjera. Bueno, en este caso fue el proyecto de Altirí en un momento y se fracasó por un problema de mercado internacional, más que por un problema que importara el medio ambiente o lo que opinaba la academia sobre los procesos de contaminación. Fue así. Y en este caso está apoyado fundamentalmente en lo que hoy surgió como una respuesta del movimiento obrero, el movimiento sindical, cuando los trabajadores ferroviarios decidieron parar frente a la presencia de los técnicos que trae UPM, los técnicos finlandeses que trae UPM. No, hoy, en el día de hoy. Es por segunda vez, entonces. Es por segunda vez. La primera, Nino Boa dijo que era casi que un crimen de lesa nación, sí. Y en esta de hoy, el gobierno salió a atacar la medida gremial, y no solo el gobierno, sino obviamente la Cámara de Comercio. Hay una publicación hoy en el diario El Observador donde el representante de la Cámara de Comercio o de Industria, ahora no me acuerdo exactamente bien, pero señala de que los sindicatos, bueno, vienen frenando los procesos de inversión extranjera, y recuerda los paros de la construcción en Monte del Plata. Luego recuerdo los conflictos metalúrgicos en la armadora de coches Linfa. Sí, pero ahí fue, todo lo que tú estás diciendo son paros, medidas sindicales, no del movimiento, no del PICNT. El caso de AFE no tiene el apoyo ya del PICNT, ¿no? Bueno, no hay un pronunciamiento claro del PICNT, pero lo que sí hay, me parece que es claro esto, que habría que tenerlo en cuenta esto, es que hay una situación es decir, de ataque al conjunto de las condiciones de los trabajadores, de las condiciones del pueblo en general, en el sentido siguiente: estamos frente a casi pérdida de 40.000 puestos de trabajo en la construcción, en un proceso de cuentagotas, pero que ha sucedido. Estamos frente al cierre de Fanapel,
estamos frente al cierre que está ocupada por los trabajadores de Polo tratando de producir para hacerse un salario, estamos frente a la especia que también ocupó y está bajo control de los trabajadores, estamos ahora frente al frigorífico Cerro Largo que cierra y deja 140 obreros en la calle, estamos frente a los 1000 de trabajadores de tienda inglesa que van a un proceso extorsivo para que abandonen sus conquistas en función de conservar cierta cantidad de puestos de trabajo. Y estamos frente al ataque a FANCAP, a los trabajadores de la petrolera ANCAP, ¿no?, de la Petrolera Nacional, donde se le intenta liquidar el servicio médico, es un hecho casi, y se intenta un proceso de privatización de las cementeras. Y se lo hace bajo también procesos extortivos, que es un cambio de método y del gobierno, en el sentido de aplicar la esencialidad a todo lo que venga. Es decir, lo hicieron con los municipales en el 2010, empezaron con los municipales, después lo hicieron con Salud Pública también, con el INAU también lo hicieron, con el SUINAU, lo hicieron con la educación, hasta que ahí hubo un quiebre, porque en la educación las asambleas de los trabajadores dijeron: no te llevamos la esencialidad y seguimos adelante con la huelga. Y acá intentaron lo mismo con FANCAP, es decir, intentaron un proceso igual de colocar el problema de la esencialidad para decir: bueno, yo te saco el perro muerto dentro de la casa, te saco la esencialidad y vos dejá de tomar medidas. Entonces, ¿qué sucedió? Se encontraron con que la asamblea de los trabajadores de ANCAP rechazaron, y esto es todo un síntoma de una nueva situación en el movimiento sindical, que todavía no podemos decir que es una tendencia al alza, pero es una tendencia incipiente que está revelando una experiencia, un recorrido del movimiento obrero y de su activismo y sus direcciones, que colocan una nueva idea frente al gobierno. La idea de que el ajuste no lo vas a pasar así nomás. Es decir, hay sindicatos que empiezan a colocarse como una expresión de lucha frente a ese ajuste, porque esto es un ajuste, o sea, no es un ajuste circunstancial, es un ajuste que vino para quedarse, es un ajuste forever, porque hay que cumplir con estos pagos de deuda, porque hay que cuidar a los inversores, por eso apelan a la esencialidad permanentemente, apelaron también a los decretos antipiquete, apelaron a la no ocupación de los lugares de trabajo. Entonces, las empresas están presionando para que el gobierno le dé garantías y actúe con métodos antiobreros y antisindicales para frenar los procesos de lucha que se pueden abrir. Hoy estamos en un proceso de conflicto en ANCAP, estuvimos en Municipal en un proceso también de movilización de los trabajadores de limpieza, porque vienen bicicleteando las respuestas y desde enero prometen una comisión para diagnosticar la insalubridad y otra serie de reivindicaciones, como que es que se pague 8 horas y se trabaja 8 horas. Están los compañeros de FOSE, hoy los compañeros de FOSE están con una carpa reclamando, denunciando la mala gestión y las privatizaciones, y nos parece además que hay un proceso de movilizaciones en la educación, en el cual hoy había una movilización, creo, del Parlamento, creo que es hoy o mañana, y hay un proceso de ocupación de la facultad. En este cuadro, este no es el libreto de la burocracia sindical, ni de Abdala, ni de Pereira. No es el libreto que tenían pensado. El libreto era, bueno, negociar estos acuerdos como se hizo en la enseñanza. Se dijo: levantan la medida de esencialidad, nosotros levantamos la medida. O sea, ser funcionales a esa política. Esto fracasó. Fracasó porque fracasó el acuerdo que tenían pergeñado para no dar lugar a la discusión del paro general. Fracasó en la asamblea de ANCAP. Fracasó la propuesta de levantar el conflicto en la tienda inglesa, porque también la asamblea lo rechazó. Entonces hay manifestaciones de la base obrera y sindical que están colocando y agarrando a contrapié a la burocracia. Es decir, el paro general que se acaba de votar es un paro que está fuera del libreto que tenían. O sea, fue un paro propuesto primero por una decena de sindicatos, después se pasó para otra mesa representativa y ya lo apoyaron 17 sindicatos, y después se tuvo que terminar votando por unanimidad. Ahora, lo cierto es que nadie habla nada del paro. Lo que hace temer que haya una negociación acelerada del gobierno para levantar este paro. Entonces a nosotros nos parece muy importante, estamos haciendo un llamado al movimiento sindical, al clasismo, a la izquierda clasista, a defender este voto, a tomar el paro en nuestras manos, a movilizarnos, a hacer un paro activo y a colocar una perspectiva de liberación en el movimiento sindical
que plantee la necesidad de enfrentar el ajuste. O sea que no es solo un paro, acá hay un problema de plan de lucha. Hay un problema de plan de lucha por los puestos de trabajo de los compañeros que los pierden. Hay que derrotar el ajuste para reabrir las fábricas que han cerrado. Es decir, derrotar el ajuste significa ir contra la política del gobierno y exigir que Tatis en Fanapel la pongan bajo control de los trabajadores y que se vaya a UPM. Es decir, que la única fábrica que establecía un valor agregado sobre la celulosa, que era la fabricación de papel, Sí. la cerraron. Entonces quiere decir que nos estamos transformando en una república casi que bananera, donde exporta materia prima, y eso es lo que está pasando con una economía que está supeditada a la banca. Lo denuncian también los compañeros de Banca Oficial, en AEU. Ayer vi al compañero Arbizu hablando en un programa televisivo, donde planteaba con claridad que acá hay es decir, el abandono de una gestión pública en beneficio de las ventanillas privadas. O sea, la reducción de ventanillas, la reducción de sucursales en todos lados del Banco República es para beneficiar a los hábitats, a los repagos, a trabajadores con menores salarios y un sistema privado. O sea, el Estado ha cedido el cobro, la gestión de cobro de sus impuestos, lo ha cedido la Intendencia, ahora lo cede Redrow, a los repagos, a los cajeros, lo ha cedido y lo ha cedido para el negocio privado, no es un problema de la cantidad de trabajadores en ese caso. Está muy claro eso. Entonces, me parece que lo que se quiere ignorar ahora, los capitalistas plantean el hecho de que no se puede tener un movimiento sindical de los 70 en el 2017. Entonces lo que hay ahí en el medio es casi que una aspiración de tener un movimiento sindical de los 74, los 75, es decir, un movimiento sindical donde el Estado actúe para reprimir a ese movimiento sindical. Entonces esto exige un pronunciamiento claro de todo el movimiento sindical, de la izquierda que se reclama clasista, de la lucha de los trabajadores, para tener un paro masivo, para dar una respuesta obrera y popular contundente al gobierno, y para decirle que no nos paramos acá, seguimos adelante para tratar de poner en pie de lucha un movimiento que imponga nuestros reclamos y quiebre esta política. Pero puede ser boicoteado el paro del 20 de julio. De distinta manera, pero puede ser, es una posibilidad también. Sí, obvio, estamos al quieto, vos sabés. Estamos a 5 de julio, por eso, ¿no? Sí. Y es un paro bastante anunciado, o sea, sí. Con lo cual ya tendría que haber una acción de liberación de la Asamblea de los Trabajadores para discutir justamente el carácter de este paro. Este paro no puede hacerse como un paro dominguero de protesta. No. Este paro tiene que ser la puesta en pie de lucha de una plataforma reivindicativa que rompa el ajuste. Que vaya por el reintegro de los trabajadores, que vaya por la reducción de la jornada sin merma del salario, que vaya por imponer las reivindicaciones de los trabajadores en el marco de una crisis a los capitalistas, que reduzcan la renta de ganancia a los capitalistas. No que paguen la crisis y el endeudamiento con la liquidación de los servicios públicos, la liquidación de la educación y la liquidación de las condiciones de vida de la masa trabajadora. Una pregunta, Álvaro Soto. El paro de AFE de hoy, ¿a qué se debe? El paro de AFE de hoy se debe fundamentalmente a la ausencia de respuesta del gobierno frente a las demandas de los trabajadores ferroviarios y la presencia obviamente de UPM, donde coloca técnicos extranjeros inclusive para hacer un diagnóstico de las vías que perfectamente podían haberse hecho con trabajadores ferroviarios y perfectamente podría discutirse cómo es que se pone en pie el sistema ferroviario, sí, no solo para ponerlo a disposición de las grandes forestales, del transporte de celulosa, sino también para ponerlo a disposición del transporte de pasajeros. Porque lo que está atrás de todo eso es los negocios de las grandes empresas transportistas también de que no lo ponen en pie. Entonces el Estado le paga a un privado, sí, para subsidiar una infraestructura para su negocio y no pone plata para subsidiar el levantamiento del sistema ferroviario para la utilización nacional, o sea, para defender nuestra soberanía nacional desde el punto de vista del transporte. Entonces me parece que está claro
que en el fondo de todo hay un choque entre un ajuste al servicio del Banco Mundial, al servicio de los banqueros, al servicio de los grandes capitalistas, y un posicionamiento del movimiento sindical que dice, esto no va más porque vuelve a arrasar con todo. Claro, no aparece dicho así porque obviamente los dirigentes que tendrían que ser los voceros de esta lucha y de este posicionamiento no aparece así. No plantean claramente esta situación. Claro. Pero lo que hay es un ataque en regla a los trabajadores. Es decir, el 4 de julio no fueron a comer a la embajada yanqui y a saludar por un problema protocolar. Sí. Fueron a comer porque no importa que esté Trump. Lo que importa es garantizar los negocios capitalistas en curso. Entonces se han transformado en gerenciadores, bajo el lema de progresismo, en gerenciadores del capitalismo y la necesidad del capital. No hay duda. Punto. No hay duda. Entonces, esa es la gran deliberación que está abierta en el movimiento obrero de la izquierda. O sea, ¿alguien puede llamar de izquierda a alguien que va a la embajada norteamericana? No. Tenemos en épocas de Trump, ¿no? ¿Alguien puede llamar de izquierda a alguien que defiende a UPM, una finlandesa transnacional, y ataca a sus trabajadores? ¿Alguien puede llamar de izquierda a alguien que ataca el servicio médico de los trabajadores de ANCAP? Que como decía alguien, ya no es traicionar a los trabajadores, es traicionar a su propio padre, presidente, porque él reivindicó de que su padre había sido fundador, que él lo había utilizado y ahora lo quiere liquidar para pasárselo a la española. Sí, entonces es un hecho, claro. Hay una denuncia tan clara sobre los acontecimientos que en realidad la oposición y toda la denuncia que rodea el tema Sendik, no porque sea menor el hecho de que se investigue cómo los políticos se alzan con plata del pueblo, ¿no? Pero se alzan con los salarios que tienen principescos frente a un trabajador de tienda inglesa que gana 15.000 pesos, y acá hay diputados y senadores que ganan casi 400.000 pesos, con viáticos y con gastos extra y todo lo demás. O sea, lo que tendría que hacerse, la única medida democrática sería que un trabajador calificado, el mismo sueldo de un trabajador calificado fuera de un senador. La primera medida progresiva y de izquierda que tomó en Francia la Comuna de París, fijar para los representantes del pueblo un salario igual al de un obrero calificado. Pero acá esos sueldos principescos dicen que se colocan para que no sean solo ricos los que o que no los coimee el capital. Es una parodia. Están todos coimeados por todos lados. Por eso me en Argentina con la ruta del dinero K, ahora Macri, Dilma, el gobierno de Dilma, ahora Temer. Y acá lo de Sendik es una expresión de esa descomposición de un régimen. No hay duda. No es un problema, pero hay que centrar la crítica donde tiene que estar. La oposición hace gárgara con esto, con lo otro, pero Gandini llegó a decir: yo no devuelvo los viáticos porque no tengo obligación. O sea que todos reconocen que chupan la teta del Estado, y hacen negocios y hacen lobby para... Te falta un detalle todo lo que estás hablando. El hospital de clínica, no te olvides. Bueno, obvio. Ahora leí que había un proyecto de Sendik que quería tomar cautivo los dineros que teóricamente vendrían de las AFAP para la resolución del problema de los cincuentones, para resolver el problema del clínica. Sí, pero clínica es el disparate más grande que puede pasar en los últimos tiempos, es que era vender el clínica. Claro. Vamos, ¿a dónde llegamos ya? Bueno, este es el cuadro que tenemos. Estuvo un dirigente de clínica el miércoles próximo pasado, y dijo entonces, eso. como tú planteás, ¿no? O sea, hay un montón de reivindicaciones en curso del movimiento obrero y popular. Están las reivindicaciones de los estudiantes de la FEU, ahora están las reivindicaciones de los estudiantes secundarios, están las reivindicaciones de los compañeros de clínica, que involucran a toda la universidad, porque involucra a FUR, involucra a DUR, están las reivindicaciones de los compañeros de la salud privada. Acabo de leer a Bermúdez, el secretario general de la FUD, diciendo de que hay médicos empresarios que tienen más campos que Randalias. O sea, es decir, que han transformado la salud mutual en un negocio para enriquecerse.
y para pauperizar las condiciones de trabajo de los trabajadores de la salud y la atención a los usuarios de la salud, tanto privada como pública, ¿no? Sí. Entonces, y lo han transformado en un gran negocio, porque el Sistema Integrado Nacional de Salud está basado en que rebajaron los aportes personales y aumentaron los aportes de los trabajadores. Entonces, no parece... Eso fue una idea de Lesker. Claro, pero el tema es que todos los que aplaudían los congresos del PCNT cuando venían los cubanos sobre la salud estatal, se olvidaron del libreto y del discurso y transformaron en que la recaudación que debería ir a la salud pública, del conjunto de los trabajadores, ir eliminando progresivamente, digamos, una atención que sea mutual, que sea mercantilizado absolutamente, ¿no? Sí. Para cumplir con esa idea de la salud estatal. Pero bueno, esto no ha sucedido y lo que nos queda ahora es organizar la lucha, organizar la movilización, como han hecho todos los pueblos y como ha hecho este pueblo en otros gobiernos, organizar la movilización para enfrentar el ajuste. Estamos frente a un régimen de saqueadores, de ajuste, desde el oficialismo hasta la oposición. Sí. O sea, tienen un programa en común con esto. Nadie critica el endeudamiento, todo el mundo quiere reducir las empresas del Estado, que la crisis la pagan los trabajadores, generar más desocupación. La demanda de todos es que Novi mismo dice lo mismo que dicen los empresarios. Dice, acá la culpa la tienen los sindicatos. Se perdieron tantos miles de puestos de trabajo porque los sindicatos tienen la culpa de demandar condiciones de trabajo y reivindicaciones que no se pueden cumplir. Entonces, lo que están pidiendo es tener esclavos para poder invertir. No hay duda. Entonces, me parece que esta cuestión de colocar la deliberación de la necesidad de garantizar el paro 24 horas, de transformarlo en un paro activo, de abrir asamblea, de discutir la situación, nos parece vital porque es la posibilidad de frenar este avance y este ataque. Yo pienso que antes del 20 vamos a tener la oportunidad de tenerte acá. Bueno, porque tengo un presentimiento que hay algo que están metas a rucho para el paro del 20. Si sale el paro, ya salió, va a ser no como los paros verdaderos. Bueno, pero hay que ver, porque si hay gremios que han tomado posiciones de lucha y activas, o sea, pues, ahí está planteado, yo que sé, esta movilización de FOSE, están planteadas las movilizaciones de los compañeros de la universidad, de AFUR, que ha empezado una serie de ocupaciones. Según me pude enterar, AFUR estaría ocupando la Universidad de la República el día 20, el día del paro. Bueno, y en ese marco habría otras acciones también sindicales que nos parece que son muy importantes porque colocan la necesidad, ahí cambiaría la situación, de darle una continuidad a esta lucha, y también abrir una deliberación de cuál debe ser el rol del activismo de las direcciones sindicales y de la izquierda clasista. Nosotros planteamos que hay que romper con el gobierno, romper políticamente con el gobierno, levantar una alternativa independiente, tanto de lucha obrera como política, plantear una alternativa de que no gobierne más los capitalistas, de que la lucha tiene que ir dirigida al gobierno de los trabajadores, a una lucha para que gobiernen los trabajadores. Se supone que ese es el fin, ¿no? Bueno, por lo menos el nuestro. Sí, muchos dijeron que era su fin y después terminaron gobernando los capitalistas. Sí, usaron eso, lo usaron muy bien, lo usaron muy bien, les sirvió de discurso y después se dieron vuelta en el aire, ¿no? Y no quiero nombrarlo porque hay tanto que no da programa. Así que lo dejaremos. Se está terminando. Nos queda un minuto. Bueno, yo agradecerte mucho el hecho que nos hayas dado este espacio. El espacio para todos. Y bueno, y llamar a todos los compañeros, a los sindicatos que impulsaron este paro, a todos los compañeros que se han venido movilizando hasta ahora, ¿no? A tratar de organizar una acción común el día del paro, quizás seguramente con un acto para que pueda expresarse esas posiciones clasistas y de lucha, para que la opinión de los que están en lucha se sienta, ¿no? Es decir, nosotros fuimos al acto del 1 de mayo, pero después participamos en un acto que se hizo enfrente, donde estaban ocupando los compañeros de UTA, sí, donde justamente fue un micrófono abierto, donde hablaban todos los gremios que estaban en lucha, como los compañeros de Especia, como los compañeros de Polo, como los compañeros, de UTA, que estaban acampando allí.
y otras organizaciones, ¿no? Políticas, sindicales, para tener claridad en la situación económica y política que enfrentamos, tener claridad sobre cuáles son los enemigos de la clase obrera y del pueblo, y poder abrir una perspectiva política independiente de los trabajadores. Muchas gracias, Álvaro Soto. No, gracias a usted. Integrante del Partido de los Trabajadores.